Hola pequeños Spurs, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spy culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, Ronald Koeman ha vuelto a hablar, voy a comentar sus declaraciones, pero me adelanto ante aquellos que vayan a esperar de este vídeo una crítica constante a Ronald Koeman. Yo sigo sin entender por qué hay un sector del barcelonismo que todo lo que dice Koeman lo critica y no entiendo por qué no se le pone en su justa medida. Es decir, cómo no se puede entender que él puede ser un mal entrenador para el Barça sin que eso le haga el demonio ni la peor persona del mundo, y cómo entender que también tuvo una plantilla deficiente y que tuvo que lidiar con la marcha de Messi. O sea, es el primer entrenador que tiene que trabajar con el Barça post-Messi y con un Barça que no hacía fichajes ni tenía jugadores diferenciales como vuelve a tener ahora. Entonces yo sé que a la gente va a criticar a Koeman otra vez porque cada vez que habla del Barça a la gente le critica, pero creo que lo que dice Koeman es correcto, no dice ninguna falsedad, aunque sí suelta una perla que no me ha gustado mucho, pero que no le atañe a él, sino que atañe al vestuario. Y la vamos a comentar porque está relacionada con Messi y con Pedri. Y es bastante interesante esta reflexión que hace Ronald Koeman sobre lo que pasaba en ese vestuario. Así que vamos a tratar este tema. Repito, si piensas que voy a destrozar a Koeman, no lo voy a hacer porque yo he criticado a Koeman cuando siento que hay que criticarlo, pero cuando no, cuando dice algo que es normal y coherente, no voy a montar un pollo simplemente porque es Koeman y porque a mí no me gustaba como entrenador del Barça. Porque claro, a mí no me gustaba como entrenador del Barça, pero tampoco me gustaba la plantilla que tenía el Barça. Por lo tanto, yo no le pongo toda la responsabilidad a Koeman de que el Barça no fuera operativo. Pienso que Xavi es mejor entrenador. No todos los entrenadores son iguales, porque si no podríamos poner a entrenar al Barça a mi abuela, que ya no está, pero no podemos. O sea, hay que tener un entrenador que tenga esa extra capacidad, que no sepa solo de fútbol, sino que tenga esas extra pequeñas cualidades de gestión de estrellas, gestión del vestuario, motivación, una serie de componentes que no todos los entrenadores tienen y que hay entrenadores como Ancelotti, como Guardiola, bueno, como Xavi ahora está demostrando, que sí tienen esta capacidad de gestión. Yo creo que Koeman no la tenía. Yo creo que Koeman no tenía la misma potencia como entrenador que tiene un Xavi Hernández o un Guardiola. ¿Esto es para estar siempre machacando a Koeman? Para mí no. Para mí no. Yo le reconozco a Koeman sus limitaciones y cada vez que ha dicho algo o ha hecho algo que me ha parecido mal, se critica. Pero criticarle como sistema, como deporte, me parece un error y yo no lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver estas declaraciones, os las voy a leer. Están en Mundo Deportivo, es una entrevista que ha dado por ahí a no sé quién. Y os digo lo que ha dicho el señor. Mira, ha hecho la entrevista en el portal footballtransfers.com. Y dice lo siguiente: el Barça lo está haciendo muy bien. Vi el Barcelona-Madrid. Jugaron un fútbol asombroso. O sea, hasta aquí, imaginaros, no ha dicho nada que le pueda reprochar. O sea, está alabando el juego del Barça. Está diciendo que han hecho un juego asombroso, que le gustó mucho el partido que hizo contra el Madrid. Juego asombroso. Y dice lo siguiente, porque claro, dice, y aquí es donde la gente se le va a tirar al cuello, evidentemente, porque ya veo que le van a agarrar por aquí de mala manera y creo que no está diciendo nada que no sea falso. Dice, estuvieron muy bien, pero claro, si tienes 10 o 12 jugadores nuevos, todo es un poco más fácil. Depende de la calidad de tu plantilla. En mi etapa era diferente. Claro, yo no voy a cambiar de discurso. Yo ya sabéis que cuando estaba Koeman, yo decía que había dos problemas básicos que había que resolver. Uno, había que reequilibrar y recomponer la plantilla. Dos, había que tener un entrenador top. Y Koeman no lo era. Entonces, ni la plantilla era top, ni Koeman era top. ¿Ahora la plantilla es top? No es la más top, pero es más top que la que tenía Koeman. Es que vamos, para mí la noche y el día, a pesar de que haya muchos jugadores que estén, se han hecho suficientes incorporaciones como para que el Barça tenga un equilibrio por línea mucho más interesante. Por ejemplo, Jordi Alba tiene competencia. Nunca la tuvo, ya no solo con Koeman, no la tuvo con Setién, no la tuvo con Valverde. Y posiblemente ni con Luis Enrique. Llevaba 6 años sin competencia Jordi Alba en el Barça. Yo creo que quizá desde que estaba Digne le hizo un poco de competencia en el sentido de que podía intuir que Digne le podía quitar el sitio si se dormía. Pero a partir de Digne, todo lo que ha venido para el lateral izquierdo no daba para competir contra Jordi Alba. Luego, y ahora tenemos a 3 tíos que pueden ser titulares, los 3, Valde, él y Marcos Alonso. Tenemos a Lewandowski. Cuando se va a Messi, ¿a quién teníamos? A Luke de Jong, a Braithwaite. Claro, no estamos hablando de jugadorazos. Tuvo que jugar, jugadores como Abde, como Elías. No teníamos un equipazo. Además se habían ido Messi y, bueno, en cierto modo también se fue Griezmann, ¿no?
por lo menos la temporada en la que le despiden a Koeman. Entonces al final, sí, claro, el Barça ficha a Christensen, que ha salido cojonudo, compara a Christensen con Lenglet, la noche y el día, tenemos a Jules Koundé en el lateral derecho, compáralo con cualquier lateral derecho que ha habido antes, es que ninguno ha funcionado como Jules, para dar esa firmeza defensiva que se requiere en un equipo como el Barça. Entonces al final no está diciendo ninguna mentira. Ha habido una ¿Quién piensa que no ha habido una reconfiguración de la plantilla? Es decir, ¿quién cree que todas las palancas que han servido para fichar no han modificado la plantilla? Es que aquí Koeman está diciendo una verdad como un templo. Hay 10 jugadores nuevos, o los que sean, que han reequilibrado muy bien la plantilla. Y ese reequilibrio, junto con un mejor entrenador, que esto evidentemente Koeman no lo va a reconocer, pues ha generado un equipo mucho más potente. Ahora, y entonces Koeman dice, depende de la calidad de la plantilla. Hombre, es que la plantilla es la madre del tomate. Es que todos aquellos que defienden que la madre del tomate es el entrenador, bueno, es que o no han jugado al fútbol o su capacidad de entendimiento de los factores que se involucran en un terreno de juego, pues son difíciles de imaginar que los entiendan, porque al final los que juegan son los jugadores. Es que el rendimiento te lo tienen que dar los jugadores. Tú como entrenador les puedes decir, pero si luego llega el partido y Lenglet te hace un pase al portero y se mete en gol, ¿qué va a hacer el portero, el entrenador ahí? O si se mean al Lenglet como si fuera un juvenil, o al Semedo, David se mea a Semedo como si fuera un juvenil, el entrenador ¿qué puede hacer ahí? Si está sentado en el banquillo mirando, ha dado la instrucción, el jugador no la cumple, ¿qué puedes hacer? O sea, es que al final, bueno. Entonces yo creo que, bueno, esta parte tiene razón, la plantilla ha mejorado, es que yo creo que hay que ser muy necio para no reconocer que ha habido una mejora sustancial de la plantilla, porque ser tan necio como decir, ¿en qué te crees que nos hemos gastado el dinero de las palancas? O sea, ¿para qué te crees que se activaron palancas? Si no era para traer a Lewandowski, a Rafinha, a Koundé, a Christensen, a Kessie. O sea, ¿para qué? ¿Para qué se hizo todo esto? ¿Para nada? No, se hizo porque se vio una deficiencia. De hecho, Laporta lo reconoció más de una vez. Hay que fichar y hay que cambiar la estructura de esta plantilla porque no es competitiva. Entonces Koeman no dice aquí ninguna aberración. Koeman aquí está diciendo la verdad. Repito, que esto no quita que Koeman no fuera entrenador para el Barça. Es que las dos cosas son compatibles. Tú puedes tener mala plantilla y mal entrenador. Es que esto, ¿por qué es tan difícil de entender? Si mirar, siempre hago esta cuadrícula. Os la repito, la puta cuadrícula de los cojones. Se puede tener buen entrenador y buena plantilla. Ideal. Se puede tener mala plantilla y buen entrenador. No muy óptimo. Se puede tener buena plantilla y mal entrenador. Más óptimo que lo anterior. Y se puede tener mala plantilla y mal entrenador. Bueno, lo óptimo es buena plantilla y buen entrenador. Lo siguiente es buena plantilla y mal entrenador. Lo siguiente es mala plantilla y buen entrenador. Y lo último es mala plantilla y mal entrenador. Esa sería un poco la jerarquía por la que una se tiene que regir. Es mejor tener buena plantilla y mal entrenador que tener una plantilla de mierda y tener a Guardiola. Porque si tú tienes una plantilla de mierda y tienes a Guardiola, te aseguro que no ganas absolutamente nada. Y si no, pone a Guardiola a entrenar al Rayo Vallecano, a ver dónde lo lleva. A ver si le consigue hacer ganar. El otro día el propio Guardiola decía, cuando se hablaba de lo del Chelsea y de los fichajes, decía, un entrenador depende del nivel de la plantilla que entrena. Valverde gana un doblete con el Barça. ¿Qué doblete va a ganar con el Athletic Club de Bilbao? A ver, decírmelo. ¿Qué doblete? Mismo entrenador. Si el entrenador es el que manda, si lo óptimo es tener mala plantilla con buen entrenador antes que tener buena plantilla con mal entrenador, dime tú que va a ganar Valverde con el Athletic Club de Bilbao. Pues mira, Valverde, que no es para mí ni la mitad de entrenador que Josep Guardiola, ha ganado un doblete con el Barça. Y Guardiola ganó un triplete, pero hubo temporadas en las que Guardiola no ganó un doblete. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Valverde casi iguala a Guardiola en títulos? ¿Por qué? O hace temporadas que son, extraordinarias. ¿Por qué? Porque es un gran entrenador. Valverde ganó un doblete con el Barça porque es un gran entrenador. Ganó 2 ligas seguidas porque es un grandísimo... ¿Es increíble? No, es porque tiene una plantilla de la hostia. Porque Valverde es un entrenador del montón para arriba, pero no es un entrenador superlativo para entrenar a un Barça, a un Madrid o a un Manchester City. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar. Con el chingurri. Bueno, dice lo siguiente sobre Pedri y Messi. Dice, cuando Pedri llegó yo supe que sería muy bueno y fue Messi el que también lo vio enseguida. Le daba la bola a Pedri mientras no se la pasaba a otros. Dice, se saltaba a otros jugadores porque quería conservar la posesión del balón. Y luego hay un momento en la entrevista que dice que esta es la parte que os quería comentar de Messi y Pedri, que había jugadores que igual no se la querían pasar a Pedri.
que Messi sí quería jugar con Pedri, mientras que otros jugadores no. O sea, como que había jugadores que un poco, quizá le hacían un poco la cama a Pedri. Messi no, porque Messi vio enseguida que era bueno y quería combinar con él y jugar con él. Pero deja intuir Koeman que había jugadores que igual sí que le hacían la cama a Pedri, porque igual esto de que un chaval tan joven que viniera de un equipo de segunda división se estuviera afianzando como titular indiscutible, quizá no hacía mucha gracia en ese vestuario. Bueno, por lo que sea, ahí lo ha dejado caer Koeman y esto es lo que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Así que bueno, estas son palabras de Ronald Koeman, nuevamente, que se pronuncia sobre el Barça. En este caso, repito, no veo que esté diciendo nada alarmante. Le gusta cómo juega el Barça, lo cual es bueno. Dice que juega de un fútbol asombroso. No está criticando, con lo cual esto también es alabar la misión de Xavi. Es verdad que dice, bueno, pero Xavi también tiene buenos jugadores. Sí, pero igual tú, Koeman, con esta plantilla no tendrías 50 puntos en Liga, igual tendrías 40. Es así de simple. Igual ya no estaríamos ni en Copa del Rey. ¿Quién sabe? Y seguro que no habríamos ganado la Supercopa de España. O casi seguro, no lo sé. Entonces, no lo puedo saber porque no se sabe esto. Pero yo, estas palabras, o sea, no está diciendo nada. Le asombra cómo juega el Barça, lo cual está hablando bien del Barça. Reconoce que, hombre, que la plantilla ha mejorado. Joder, es que hay que ser ciego. No solo hay que ser ciego, es que sería negar lo de las palancas. O sea, todos aquellos que digan, no, la plantilla que tenía Koeman y esta es igual, es la misma. Está igual de equilibrada. Hombre, no, igual de equilibrada no. Sí que es verdad que Koeman tuvo a Messi una temporada. Bueno, se ganó una Copa del Rey. Este año ganó una Supercopa de España. Bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada. Vamos a ver cómo acaba la temporada, claro. Porque de momento Koeman gana a Xavi en títulos. Porque el título de la Copa del Rey es más importante que la de la Supercopa de España. Entonces veremos a ver cómo acaba la temporada. Pero repito, que es que ni siquiera... No hago este ejercicio para criticar a Xavi. Lo hago para que entendáis un poco cómo analizar las cosas. Porque si no... Nos perdemos en batallitas de es que a mí me cae bien, me cae mal. Bueno, es que no es cuestión de que te caiga bien o que te mal. Lo que tienes que analizarlo es en frío si el entrenador y la plantilla que tenemos son buenas o malas para el Barça y punto. No llevarte por los colores y no voy a debilitar al Barça diciendo no sé qué. No, olvídate. Bueno, listo. Esto es lo que ha dicho Koeman y lo tenéis por ahí en algunos medios de comunicación. Las palabras que ha hecho el entrenador holandés y que ahora es el seleccionador de Holanda. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparkle. Hasta la próxima.